Gracias por conceder esta entrevista. De principio, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se dicen las cosas que escuchamos y a voces grandes, los grandes escándalos de la Iglesia? Creo que existe este término italiano que es la omertà, que es traducido la complicidad en el silencio, y que es una de las deudas o uno de los problemas que tiene que resolver la Iglesia a partir de ahora, la falta de transparencia. Hay un aspecto justificado, que es el hermetismo que rodea a la Iglesia, el misterio, que tiene un aspecto positivo, como hemos visto en la misa de hoy, esa idea de la ceremonia y del ritual que no tiene que ver con las convenciones de otros órganos de gobierno, pero hay un aspecto que sí preocupa mucho a los cardenales que están aquí, y es que la transparencia es obligatoria cuando se habla de dinero y cuando se habla de resolver los casos de pederastia. Hablábamos hace unas horas aquí afuera sobre este extraño ambiente que hay en un cónclave, y es que no es una situación menor, es para elegir al nuevo Papa. Como periodista, como ciudadano de Roma que eras, ¿cuáles han sido las diferencias que has visto en el gobierno que tuvo Benedicto XVI y en el que está por entrar en cuanto al ánimo de la gente? Veo que hay una distancia de los feligreses, de los peregrinos que no han venido, distancias de los romanos también, porque están involucrados en una crisis histórica del país. No hay presidente, no hay gobierno, y dentro de poco lo único que va a quedar vivo es la Juventus como única referencia estable. La distancia que han adquirido los feligreses puede venir de dos motivos. Primero, nos ha faltado en esta ceremonia el primer acto, el gran primer acto, que es la muerte del Papa, la correspondiente conmoción, la sugestión, y la necesidad de reparar esta sugestión y esta conmoción con la proclamación de un nuevo Papa. Si le quitamos a la ceremonia el primer acto, el segundo queda suspendido en el aire, y creo que eso tiene que ver también. Hay también un aspecto, y es el mal tiempo. Otro es que la crisis económica limita bastante los viajes, y después que toda esa falta de credibilidad que tienen ciertos gobiernos en nuestro tiempo, muy relacionados con la gestión de la crisis, también han afectado profundamente a la Iglesia respecto a su credibilidad, respecto a su falta de respuesta a estos escándalos que mencionábamos antes, de la falta de transparencia financiera y del encubrimiento de los sacerdotes pederastas. Cuando hablamos de verdad, o la palabra verdad, ¿se sabrá esta en torno a lo que sucede en la Iglesia Católica? Porque nos encontramos justamente en un lugar que es un búnker. Por un lado predican la verdad y por otro hay muchos misterios. Bueno, la paradoja que estamos viviendo en este cónclave es que hay 6.000 periodistas, y en los 6.000 periodistas no disponemos de información verdadera. El único trámite cotidiano ha sido esta rueda de prensa que ofician en tres bandas los portavoces de la Santa Sede, y que nos cuentan lo que creemos que está pasando, pero es que ni ellos tienen acceso a esa información que tanto nos interesa. Entonces, digo que es una paradoja porque nos dedicamos no a informar sino a especular y a movernos en un ámbito de fantasía que redunda en esta idea de que está bien el misterio para las cuestiones litúrgicas, pero está mal para las cuestiones informativas. Luego, entonces, ¿hacia dónde estamos llevando el mensaje al mundo? Hay una explicación. La Iglesia no consigue relacionarse con el mundo que le rodea, y si no ocurre en Roma, que es donde tiene su epicentro, es mucho más difícil que suceda más allá. De ahí se entiende que la prioridad que se sobreentiende este cónclave sea buscar una figura capaz de aglutinar dos cosas: esa misión pastoral de credibilidad de la palabra que compuso Juan Pablo II, y ese intento de gestionar los problemas de dentro que demostró Benedicto XVI, casi un híbrido entre los dos, el introvertido y el extrovertido, que sirviera para garantizar la gerencia de la Iglesia, pero también para mandar ese mensaje que se está confundiendo en muchos otros ámbitos, particularmente en Latinoamérica, donde crecen las iglesias evangélicas, y legaran al terreno a quienes habían llegado antes, que era la Iglesia Católica precisamente. Cuando hablamos de la palabra crisis, ¿la Iglesia Católica está en crisis y la designación de un nuevo Papa puede hacer algo, mucho o todo para sanear? La crisis existe porque, precisamente, si hablamos de los escándalos de pederastia y de su impacto en Estados Unidos, recordaremos también que es Estados Unidos una de las iglesias principales contribuyentes de las cuentas del propio Vaticano. Por tanto, si tanto ha afectado la crisis a la Iglesia americana, tanto ha afectado a la Iglesia de Roma. Uno de los favoritos, y uno de mis favoritos, que es el cardenal O'Malley de Boston, tuvo que renunciar a su casa en la diócesis para poder venderle y así sufragar el costo que ha supuesto
la respuesta a los damnificados por los casos de pederastia. Por eso Estados Unidos tiene un peso, porque ya ha obrado con anticipación. Cuando hablamos de las posibilidades de los cardenales americanos, lo que estamos diciendo es que ellos han creado un laboratorio respecto a la limpieza de los escándalos de pederastia, respecto a la transparencia y respecto al trabajo pastoral, porque la inmigración latinoamericana se ha demostrado uno de los recursos que tiene la Iglesia americana, la de Norteamérica, para hacerse más fuerte. Caso de México, ¿cómo ves México y la Iglesia? Tenemos una visión un poco fanática o supersticiosa, no por los mexicanos, sino porque las referencias de México nos las ha ofrecido en las visitas diferentes de Juan Pablo II y de Benito XVI, a un país donde hay muchísima fe, pero donde prácticamente solo conocemos la Virgen de Guadalupe y la repercusión sociológica que tiene. Tenemos una visión aquí en Europa, una certeza de que es un gran caladero de la fe, pero no tenemos suficiente información como para saber el estado actual. Se ha hablado de que la Ciudad de México con Sao Paulo es la principal archidiócesis del mundo en materia de fieles, y por la misma razón se ha hipotizado con que de ahí, de ese epicentro latinoamericano, tendría que venir una figura redentora, pero tampoco tenemos mucha más información. Sin embargo, México también ha sido referente por el tema de los escándalos en la Iglesia. Sí, México ha sido noticia, pero menos... Bueno, ha sido noticia... Bueno, aquí hay una cuestión muy interesante. Cuando decíamos que Juan Pablo II se desocupó de la gestión de la Iglesia en Roma para dirigirse fuera, convirtiéndose en ese gran misionero, entre otros problemas y entre otros errores, y esto hay que reconocerlo, figuró el de haberse desentendido de los escándalos que ya se conocían. El más escandaloso, por insistir en el término escándalo, es el de los legionarios de Cristo y de Maciel, y ahí se demostró que Juan Pablo II prefirió no cuestionarlo y que le tocó a su heredero el difícil asunto de sobreponerse a un cáncer en uno de los principales puntos de apoyo de la Iglesia latinoamericana. Juan Pablo II tanto miraba hacia afuera que se olvidó de mirar hacia adentro, y Benedicto XVI, que era un papa introvertido, tuvo que responder a ese propio perfil para hacer un trabajo a contraestilo. El trabajo a contraestilo era, por un lado, asomarse al balcón de San Pedro, no siendo él un buen actor, y a contraestilo era, siendo un teólogo, ponerse a limpiar todos los escándalos de la Iglesia, y entre ellos un punto de apoyo fundamental que había sido para la Iglesia de los Legionarios de Cristo en tiempos de Juan Pablo II. Pero estos escándalos fueron una ola que revolcaron a Benedicto y ya lo rebasó, o estos escándalos se han convertido en eso, en escándalos hechos por la prensa y por grupos que han levantado la voz. Es decir, ¿realmente estamos con la dimensión exacta del problema? Ni la edad de Benito XVI ni los problemas de salud justificarían por sí solos la renuncia. Así que desvincular su renuncia del fango en que se encontraba creo que no es una posibilidad demasiado temeraria. La prensa puede aumentar o disminuir ciertos escándalos, pero los escándalos están. Y el heredero de Benito XVI tendrá en su mesa un informe de 300 páginas del que conocemos pocas cosas, pero a lo mejor conocemos pocas cosas porque son demasiado inquietantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Para lo que quieras, aquí estamos. Gracias.